Bueno, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento especial al habernos invitado a exponer estos temas bastante interesantes. Me gustó el debate que se armó recién. La idea justamente es esto, interactuar con otras instituciones y abrir las discusiones, digamos, o el debate científico para poder resolver estos problemas que sufrimos, digamos. Yo vengo a presentarles un trabajo que se hizo en marzo del año pasado, en relación al colapso del puente que vimos recién, en convenio con la Dirección Nacional de Vialidad, que nos proporcionó información previa y posterior al evento, en términos de topografía, básicamente. En mi caso, no tengo retorno. Vamos a mostrar algunos resultados y poner en conocimiento algunas conclusiones o algunas hipótesis de por qué colapsó el puente, en función de resultados de distintos modelos hidráulicos, con software bastante conocido, el GECRAS en modo bidimensional, donde pudimos estimar de alguna manera erosiones, ¿no? Alturas de erosión. En forma preliminar e independiente del estudio que mostró Francisco Frau respecto a la hidrología, es decir, a la transformación lluvia-caudal, yo voy a mostrar un estudio independiente, como les digo, pero los resultados son bastante similares, ¿no? Acá vemos una fotografía del puente colapsado, vemos los 3 puentes existentes, ¿no? No hemos hablado aún del puente ferroviario que mantuvo su geometría a lo largo de casi 100 años. Vemos las ripieras que se han mencionado, vemos una vista aérea de la cuenca, más enseguida vamos a ver un poco más abajo la otra ripiera también. El canal que comentaba Marcelo Arias es este que se ve aquí. Yo decía que no tiene es este lado. Bueno, pero tenés 2 canales, porque hay 2 cuencas, digamos, divergentes que son frenadas por la ruta que de alguna manera drenan al norte o al sur. En alguna figura vamos a ver una lengua de flujo ahí, pero a mi entender no es significativa. Lamentablemente tuvimos una obra hidráulica pensada y articulada entre Hidráulica y Vialidad Nacional para poder dar una solución a esto, conformada por un enrocado, un pedraplenado, arriostrado, con rocas vinculadas con cables de acero y anclaje químico, de aproximadamente 320 metros cúbicos de roca vinculada, conformando un cuenco de disipación de energía, con un anclaje al estribo y un anclaje a una especie de barrilones o rieles hincados, donde se anclaban estas rocas vinculadas, ¿no? Como comentario, vale aclarar que tanto desde Hidráulica o desde Vialidad Nacional se han realizado distintas pruebas y error. A través de pruebas y error, digamos, la ciencia hidráulica es bastante empírica todavía. Entonces la modelación física o realmente ver el evento en escala real es necesaria, digamos, y la prueba de error sigue siendo la forma. Han habido distintos tipos de soluciones que se han probado en otros puentes y no han resultado. Tetrápodos, gaviones, rocas, con hormigón o sin hormigón. Bueno, esta fue una innovadora solución que lamentablemente tuvo poco ciclo de vida, ¿no? Lo que yo traté de hacer es una especie de un estudio forense hidráulico, digamos, con la información con la que contábamos, tratar de replicar o estimar, como el modelo hidrológico que mostró Jorge y Francisco recién, qué caudal pudo haber atravesado el puente, o qué tormenta, y finalmente con esos hidrogramas tratar de interpretar qué velocidades de flujo alcanzó el agua, qué alturas, y finalmente qué erosión, qué profundidad de erosión se pudo haber manifestado. Vemos el área de estudio muy rápidamente, ahí está
Estamos dentro de las cuencas de aporte lateral a la cola del embalse Carrizal, una zona de huayquerías, geomorfológicamente una zona muy inestable, son tierras malas. Tenemos, como bien dijo Lenín, y Jorge recién también, una interacción interesante de distintos usos del suelo. Tenemos todos estos usos que mencionamos recién. El objetivo en general del análisis fue estimar erosiones. A mí me pidieron, bueno, estimar cuánto fue la profundidad de erosión para tener un conocimiento, mejorar el conocimiento de sistemas aluvionales de este tipo. Trabajando con información un poco mejor de detalle que Francisco, con un modelo digital de elevaciones de la agencia alemana espacial a una resolución de 10 metros, un poquito mejor, se estimó el área de aporte muy cercano al valor de los 80 kilómetros cuadrados, y también en primera instancia se advierte esta intromisión, este trasvase de cuencas que se da en esas cuencas rojas que mostraba Jorge recién. La 308, 305, 306, 304 son parte de ese 51% de aumento de superficie, que no aumenta un 51%, no aumentaría el doble el caudal, sino mucho más. Que eso es lo que vamos a ver de estas incidencias en función de la pendiente de ese, o de las características morfológicas de cada una de esas subcuencas. El modelo hidráulico hidrológico que yo utilicé es el Arhaimo, utiliza ciertas similitudes al GKHMS que presentó Francisco recién, también con una estimación de las pérdidas de la lluvia por infiltración a través del método de curva número. El mapa de curva número es independiente del estudio anterior, los resultados son similares, pero conformados con estudios de mapas de NDX y a través de combinar distintos índices espectrales con imágenes Sentinel, vemos zonas cultivadas, zonas de secano, con un mapa geomorfológico realizado a escala 1 en 25.000 para determinar grupos hidrológicos de suelo y tipos de vegetación y suelo, para determinar de alguna manera este mapa un poco más distribuido que el que mostrábamos recién, con la idea de poder reducir las incertidumbres que tenemos de utilizar un modelo de tipo concentrado, donde tenemos que representar toda una superficie en unidades menores. Esa es la modelación hidrológica que estamos utilizando, semi-distribuida, porque de esta distribución espacial, de esta variable que representa la infiltración, se la asignamos a toda esta superficie, de 10 kilómetros, 15 kilómetros cuadrados. Sigue siendo todavía una analogía, un modelo lejos de la realidad, que es totalmente distribuida en el espacio. Los resultados del modelo hidrológico, yo los contrasté con una corrida hidráulica, con un método de precipitación sobre grilla en el modelo GEC-RAS, en 2D. No tengo imágenes para mostrarles, pero enseguida vamos a ver un detalle. Pero la respuesta hidrológica del modelo GEC-RAS es similar a la respuesta hidrológica del modelo GEC, del modelo Arhaimo, para la recurrencia de 100 años, por ejemplo. Yo tengo valores un poco menores a los mostrados recién, pero me interesa resaltar esto. Se pudo validar la respuesta del modelo hidrológico con la respuesta del modelo hidráulico. ¿Sí? Los tiempos al pico, cercano a las 2 horas, en volumen bastante acertado ese ajuste, calibrando, por ejemplo, el número de Manning. Y en el modelo hidráulico, utilizando pérdidas con el mapa de SN. Pero para 200 años, las diferencias se acentúan. Entonces ahí está pasando algo, la respuesta hidráulica de la cuenca no está, digamos, representando bien el modelo hidrológico, ¿se entiende? Existen muchas incertidumbres, se habló recién de la forma y la distribución espacial de la tormenta, esto de asignarle una lámina media a una área homogénea, la caracterización de las cuencas que tiene que ver con qué información topográfica se utilice,
con qué información de caracterización de usos del suelo se utilice. Las pérdidas de precipitación también es una componente importante del descuento que se le hace a la lluvia para poder transformarla en caudal. La humedad antecedente, algo que no se habló, en estos estudios utilizamos generalmente la condición 2, de humedad antecedente, es decir, una cuenca en estado medio, no saturado, pero es muy incidente la diferencia que hay si tengo una lluvia previa de 5 días antes, normal. Es decir, si la cuenca está saturada, responde de una manera muy diferente. Por otro lado, el tema de los efectos de tránsito y traslado que Francisco comentó en el modelo hidrológico, hay modelación hidrológica de tránsito, y acá vemos la diferencia entre modelar hidrodinámicamente ese tránsito. O sea, existen zonas donde hay flujos preferenciales que el modelo hidrológico no los puede ver, por ejemplo. Y las diferencias superan el orden de incertidumbre que aceptamos, es decir, superan un 23%. Y otro tema muy importante, que es muy difícil estimar y poder modelar numéricamente, tiene que ver con el caudal sólido. Es decir, estos ríos secos, ante las lluvias de gran intensidad, producen arrastre de sólidos, y eso cambia todas las condiciones físicas, digamos, de ese flujo, que es un flujo más denso, más viscoso, con mucha más fuerza, mucha más inercia, y genera más problemas. Entonces, acá vemos una parte de la cuenca, se modeló toda la cuenca en el modelo hidráulico, y esto, si pudiera haberles mostrado un video, se puede ver cómo se activan los distintos brazos o cauces principales. Acá vemos una parte del colector, que fue hecho por la actividad agrícola, y que trasvasa la mitad de la superficie que llega acá. Acá está el puente. Hay algunos desbordes, fíjense, si viéramos la modelación animada, vemos que el flujo supera la capacidad en este punto del cauce, y desborda, y activa por ejemplo. ¿Ven? Vemos también en el modelo hidráulico cómo llegan estos picos, digamos, y acá en el punto que marcaba Francisco es un punto crítico porque se suman, hay una superposición de efectos interesantísimo ahí, y quizás sea un punto para provocar una obra de atenuación. Es decir, una de las soluciones que se puede plantear es retener en aguas arriba, y no en el ancho de vía de la ruta, digamos, ¿no? No le conté que esto está mostrando alturas de agua, ¿no? Acá está la referencia, mientras más azul, más altura, más profundidad. Este otro mapa representa velocidades de flujo, mientras más rojo, más rápido. Y tenemos velocidades que superan los 6 metros por segundo, una velocidad muy erosiva. Acá vemos zonas más amarillas, más lentas, las azules totalmente lentas, casi flujo laminar, hasta que se concentra, ¿no? Acá vemos un poco más en detalle la traza entera de este colector. Este fue el último tramo, y esta cuenca en particular, que yo la denominé 308, tiene una implicancia diferencial, es decir, la incorporación de este 18% de área repercute en casi un 40% de aumento caudal. Es decir, no es lineal, me aumenta un 18%, me aumenta un 18% caudal. En este caso aumenta mucho más. Será por las condiciones morfométricas, la pendiente, la relación que implica acelerar este flujo con toda esta superficie de aporte. Luego se realizó otro modelo, a una escala a 1 kilómetro aguas arriba y 1 kilómetro abajo del puente. Acá vemos un mapa de la rugosidad de fondo, que es uno de los parámetros que se utilizan para poder modelar cómo es el flujo en el cauce. Vemos un perfil longitudinal del terreno. Esto podría explicar, por ejemplo, la interacción del desbalance de sedimentos que hace las ripieras, este 0,5% aguas abajo de los puentes, por la ripiera que está aguas abajo, produce que los sedimentos sean extraídos, se reduzca el talve, que el fondo del río, y produzca sedimentación en esa zona,
por justamente el cambio de pendiente. Aguas arriba quizá no se ve ese enfoque, no se estudió tampoco con mucho detalle el tema del desbalance de sedimentos de caudal sólido, porque no tenemos datos, básicamente, no se sabe cuánto volumen de sedimentos sacan, ni tenemos un sedimentograma para conocer el contenido de sólidos en el cauce. De ese segundo modelo hidráulico podemos analizar este efecto, que a mi entender es positivo de la cantera aguas arriba, porque produce un remanso que hace un poco ralentizar el efecto al puente. No así esta otra cantera, que de alguna manera baja la pendiente de fondo y hace que se aceleren el flujo. En esta imagen de tirantes se pueden ver las líneas de flujo, que son esas líneas blancas, y se puede observar que no hay una contracción fuerte producida por el puente. Eso es interesante porque los puentes en general, el gran problema que tienen es la contracción en el ancho que produce el vano del puente. Acá se ve que este ancho se puede llegar a asimilar, aquí hay un poquito más de contracción, pero no es el principal problema. Acá se ve el canal que decía Marcelo recién, este canal, esta lengua que se ve acá, es producto de un remanso que hace el flujo de este principal. En mi caso personal, y creo que coincide con Jorge y con Francisco, no se detectó un área de aporte que viniera a este canal como importante, si no lo hubiéramos visto. Se corrió otro modelo, un poco más sencillo, unidimensional, con el mismo GEC-RAS, para analizar erosiones máximas locales en pilas de puente, del orden de los 4,90 m, 4,92 m, con unos diámetros característicos dados por unos ensayos geotécnicos locales. Ahí se ve los últimos dos puentes. Y con esto ya teníamos una idea inicial de lo que puede estimar una ecuación muy empírica, digamos, de las tantas que hay. Un tercer modelo, cuarto modelo, no me acuerdo cuánto hicimos, con un detalle de una resolución espacial de 50 centímetros, dada por un vuelo aerofotogramétrico en marzo del 2020 y en marzo del 2021, se pudo obtener para unos 400 metros agua arriba y aguas abajo, un detalle ya más específico. Ahí se ven las dos pilas del tramo Mendoza-Tunuyán, y las dos pilas que colapsaron, que produjeron el colapso del tablero. Acá se ve la línea del enrocado articulado, y quizá esta sea la línea del otro en pedraplén, que formaba el cierre del cuenco amortiguador. Se alcanza a ver la estela que produce uno de los estribos del puente ferroviario. Se alcanza a ver la diferencia de alineaciones de los estribos, también una de las hipótesis que se plantearon. Se alcanza a distinguir las altas velocidades, superando los 7 metros por segundo, en la zona del enrocado articulado. Analizando las animaciones y los distintos resultados, podemos inferir que las erosiones empezaron a comer el estribo izquierdo. Este estribo se separa, queda comido hasta aquí. Se han evidenciado roturas por tracción o fallas de anclaje químico en este estribo, y una de las hipótesis es que rompe por tracción, se abre el estribo, se abre el enrocado, se corta el enrocado por corte en el transcurso, y se genera una erosión retrocedente que termina levantando, llegando a la fundación de las dos pilas que caen. Y finalmente el tablero, la superestructura que cae. Entonces la hipótesis sería, en función de las desalineaciones de los estribos, el principal flujo pega en el estribo izquierdo, rompe las rocas vinculadas,
y trae una erosión retrocedente de más de 5 metros de profundidad que terminan haciendo que vuelquen las pilas directamente. Hay otra hipótesis que recién me comentaba más temprano Yamila, la directora de hidráulica, Yamila Arnosti, que me decía que el estribo derecho podría haber cedido y empujado las dos pilas. Y que estaría más o menos dentro de esta hipótesis de que la erosión empezó por acá y terminó así. Vemos distintos resultados gráficos de estas modelaciones. Acá vemos un perfil longitudinal, se ve la diferencia de altura que provocaban las rocas y la aceleración y aumento de velocidad de eso. Se corrieron dos modelos. El primer modelo a fondo fijo para poder estabilizar numéricamente el modelo, y después a fondo móvil. ¿Qué significa fondo móvil? Que permite el modelo poder erosionar el fondo, que es lo que pasa en la realidad. Estos modelos numéricos matemáticos que usamos son una simplificación de la realidad. Para poder incorporar esta componente de erosión al modelo numérico, tengo que haber estabilizado primero el fondo fijo, que es este. Acá vemos la incidencia de las dos pilas del puente del otro tramo. Estas son las que cayeron. Acá se ve también estas máximas velocidades que producen. Fíjense, esto viene así, pegando en esta pila primero. Un perfil transversal de las distintas variaciones de las velocidades, aguas arriba y aguas abajo. Ahí están los valores máximos estimados. Este es un perfil ya con la situación previa y erosionada, que son las rojas y las naranjas. Previa se encontraba así, llegó a un estado final de Thalbeck de este punto, y las distintas curvas son distintos resultados de distintos modelos con ajustes o calibración de algunos parámetros. Vemos que algunos se asemejan a lo que aconteció al final, digamos, y ahí están los niveles de agua. Fíjense que los niveles hidráulicos, es decir, la altura que alcanzó el agua bajo el puente, no es significativa. Estamos superando apenas los 2 metros de agua. Y yo le estoy diciendo que tenía 5 metros de profundidad de erosión. O sea que fíjense, la luz que tenía, la esbeltez que tenía era bastante mayor a la altura de agua que pasó. Aquí se ven las líneas de los ejes estos de los perfiles que les estaba mostrando recién. Esta es la situación previa, y la situación actual es la sombreada. Estos son los niveles de descenso final. Recordemos que una erosión empieza a descender el suelo, a sacar material, y cuando pasa la crecida vuelve a rellenar una parte y queda el residual de diferencia. Algunas evidencias también de resacas o líneas observables. Este es un mapa interesante que muestra la variación temporal. Esto ya estamos viendo erosión de fondo. Este es con el modelo a fondo móvil ya corriendo. Acá vemos, por ejemplo, el puente ferroviario, el camino de servicio que tenían. Acá había, en el modelo topográfico, había una pequeña lomita de material ahí en el medio, que de alguna manera funcionó como un primer retén, pero que hizo que el desborde, la lomita estaba por acá, que hizo que el desborde fuera más esviado hacia el cruce. Vemos distintos tiempos, aproximadamente son cada 20 minutos estas fotos, digamos, y lo que estamos viendo es altura de erosión. Mientras más rojo, más profundo; mientras más azul, más sedimenta para arriba. Entonces vemos, en donde están ubicadas las estrellitas son los máximos de estos instantes. Les decía que la hipótesis fue que entró primero por el margen, la margen izquierda, con una máxima de 490, se fue desplazando después hacia la defensa de rocas, rompe la roca, no se alcanzó a modelar la rotura y la brecha de la roca producida, por una complejidad numérica, pero sí, digamos, los resultados o la interpretación de los resultados dieron esta hipótesis que les menciono.
y las máximas andan en el orden de los 5,60 metros, 5,70 metros. Acá hay unas fotografías, por ejemplo, del el estribo izquierdo, donde se ven que el anclaje químico falla por tracción, y las rocas que quedaron esparcidas aguas abajo, muy pocas o casi ninguna roca falla por tracción en el anclaje químico en la roca, sino que se evidenciaron fallas por corte, que pueden ser por la misma abrasión del golpe con la piedra, con otra piedra, antes que la tracción de la roca. Pero llamativamente llama la atención que en el estribo se hayan sido arrancadas, digamos, ¿no? Entonces, se pueden considerar las siguientes hipótesis. Primero, y creo que muy importante, el tema del caudal, de aporte del área de trasvase. Ahí yo les menciono esta relación de una de las cuencas de trasvase, la más alta, que tiene un 18% de aporte, produce un aumento del 32% de caudal. Imagínense que el 50% que entró por esa traza del colector incluye más del doble de caudal. Después hay otra diferencia encontrada con los resultados hidrológicos de transformación lluvia-caudal con el modelo hidráulico, que no lo ve el modelo hidrológico, que es la diferencia entre recurrencias. Calibrado el modelo, la respuesta para 100 años, para 200 años de recurrencia, para más tormenta, yo no les mencioné ahí, estaba indicado más arriba, la precipitación que se utilizó, digamos, con la tormenta, con el decaimiento espacial que mencionaba Jorge, del orden de los 58 milímetros, para que tengamos una idea. Es mucho más, el impacto es más grande en este aspecto que el relativo a la tormenta. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo ajusto la estimación de la tormenta, o cambio de recurrencia de 100 a 200 años, ese impacto es menor que el impacto que produce el cambio de uso del suelo y el impacto que produce la diferencia de traslados hidráulicos dentro de la cuenca. Después hubo otra hipótesis que se comentó cuando fuimos a ver a recorrer la cuenca. Se hablaba de un posible endicamiento de este colector. Ahí los pobladores decían que se había indicado el colector y que había roto. Es una hipótesis plausible, puede llegar a ser algún movimiento de suelo para traspasar el colector, o de alguna manera un endicamiento natural con sedimento, pudo haber provocado una onda decrecida que hubiera impactado aún más ese aporte de toda esa media cuenca. Pero no se alcanzó a simular, digamos. Otra hipótesis muy típica en otros puentes es considerar la poca altura libre que tenga el puente por haber estado en una zona de depositación. Es decir, si tengo el cruce de esa cuenca en una zona con un cambio de pendiente, dado por X razones, es dado a entender que puede ser una de las causas que produjo el colapso. En este caso, todo lo contrario, el fondo estaba bajando con el correr del tiempo, entonces esta fue descartada. La hipótesis del mal funcionamiento del pedraplén articulado o de la rotura del anclaje de la roca vinculada con el cable puede ser una de las del mix de problemas que llevó a que se produzca el colapso, digamos. Llama la atención que el anclaje de roca y roca no se rompió, y se rompió el del estribo. No se pudo analizar el anclaje que hicieron con los rieles. La hipótesis es que eso se resistió el impacto, se cortó el del estribo, y el rocado hizo como una bandera hasta que se rompió. Y eso produjo una erosión que levantó la pila. Otra de las hipótesis interesantes que me parece que estaría bueno discutir sus efectos, tiene que ver con la diferencia de alineamientos de los estribos y las pilas. Acá vemos distintos ejes. Este es el eje del cauce, en la vista aérea y en la planta. Podemos entender que el cauce tiene este eje.
el ángulo que produce con el eje vial es el desviaje que se conoce, el ángulo de incidencia de ataque del flujo contra el paso del puente. Y ahí tenemos un desviaje. No es grande, pero si comparamos otros ejes, por ejemplo el eje del estribo vial ferroviario, del puente ferroviario, es distinto. Ese alineamiento que está acá marcado, es distinto el del primer puente, que es este de acá, y es distinto al del puente colapsado, que es este cuarto. Entonces quizás, y por ahí en algunas de las imágenes de los mapas de velocidades se veía cómo el flujo, la lengua de máxima velocidad, se orientaba hacia la margen izquierda, primero hacia el estribo, y tangencialmente hacia la pila hacia acá. ¿Ven? Entonces, bueno, ese también podría ser una hipótesis a considerar, digamos, el tema de los ángulos de los estribos y las pilas. Finalmente, la tormenta. Lo primero a que le echamos la culpa es al cambio climático o a la tormenta, es un evento extremo. Si bien tiene incidencia en la precipitación, no tenemos datos, como dijo Jorge, es difícil de cuantificar por métodos de radar, por métodos satelitales, medirla. La adopción de la tormenta de diseño que utilizamos podría tener su discusión. Yo, por ejemplo, puedo decir que esa tormenta no fue de 1 hora, fueron de 2 horas, que es muy similar a los tiempos de concentración, y que haya sido parte de la magnificación del caudal, en vez de 1 hora. Pero bueno, está en discusión eso. Sin embargo, como les digo, las implicancias en caudal, o en erosión, o en velocidad, son menores, digamos, las incidencias de la tormenta, si no tengo en cuenta bien la distribución espacial de las pérdidas de infiltración, de los usos del suelo, de caracterizar la forma, la velocidad de flujo, cómo se va uniendo esa red de avenamiento. Yo utilicé las mismas curvas IDF del 2008, con un decaimiento espacial de acorde a la superficie de la cuenca, y obtuve valores similares a lo que tradicionalmente se hace en hidrología. Lo que se sumó fue esta correspondencia hidráulica con el modelo incorporando lluvia sobre grilla. Bien, finalmente les puse a consideración estos resultados, que es una simulación matemática, numérica, tiene toda la discusión posible de los parámetros que se utilizan, de la forma en que se modela, pero es dentro de las incertidumbres que estamos acostumbrados a manejar, digamos, a tratar de reducirlas lo más que se pueda. Ahí están los valores de la precipitación ya con decaimiento espacial, 53 para 100 y 59 milímetros en 1 hora, no parece mucho. Quizá un enfoque de probabilidad máxima sería por ahí mejor, quizás, antes que hablar de recurrencias. Por ahí es muy difícil relacionar recurrencias con efectos, ¿no? Y bueno, se proponen esas 4 hipótesis de fallo que les comenté, y como recomendaciones, bueno, se habló de ordenamiento territorial, se habló de integración institucional, totalmente posible, y se ve avances en eso, poder compartir redes de información, o sistemas de información, incluso metodologías, como parte de las acciones que tenemos que propender. Los cambios de uso del suelo, para mí es lo más importante, lo dijo Lenin al comienzo de las charlas, en esta relación, utilizando la ecología espacial, de las acciones antrópicas y los efectos que producen son mucho mayores que las diferencias de la precipitación, si es recurrencia 50, si es 100, si es cuenca o no es cuenca. Es más implicante los problemas que conllevan las acciones no reguladas, digamos, del hombre. La actividad agrícola, la actividad minera, la actividad hidrocarburífera, todo eso impacta de mucha mayor manera. El estudio que terminamos en el 2019 en todo el Pedemonte pudo cuantificar esas implicancias,
y se llega a multiplicar hasta por 6 o 7 veces, 700% de aumento en función de estos cambios de uso del suelo. Y eso es mucho mayor que si yo pongo a discutir o no aceptar incertidumbres del orden del 20-25% en la tormenta, por ejemplo. Entonces quizá tengamos que hacer foco más en eso, como decía Lenin, en el ordenamiento de la cuenca, en la planificación, porque justamente los efectos se superponen y se multiplican. Quizá la solución física, ingenieril, tenga que ver con hacer gestión de cuenca realmente, intervenir la cuenca con obras menores, aguas arriba, pequeños diques de retención, pequeñas trampas de agua, que va a ser mucho más eficiente que una obra civil en la última parte de la cuenca, digamos, donde ya los flujos vienen muy rápido, los caudales vienen muy grandes, y los problemas que tenemos en entender la problemática fluvial, la problemática hidrogeomorfológica, es muy grande, digamos, porque hay muchas incertidumbres para poder, con un modelo, representar la realidad. Digamos, generalmente las obras viales tienen ese problema. Todas las alcantarillas, el problema ¿dónde está? Y en la unión entre el terraplén y el hormigón. Ahí se socava, y se socava no por la cuenca, quizás se socava por la lluvia que cae sobre el talud, y produce una carcavita de 10 centímetros de ancho. Y inicia por ahí. Entonces, el desconocimiento que hay, o la poca, digamos, o la gran incertidumbre que tenemos para poder modelar numéricamente estos problemas, es grande. Entonces, quizá articular distintos enfoques pueda mejorar las soluciones, digamos, ¿no? Después, con estos modelos calibrados que se disponen, se pueden, de alguna manera, validar soluciones ingenieriles. Yo no tengo conocimiento, pero creo que se ha puesto en propuesta una obra, una SUD, en hormigón, que podría ser evaluada incorporándola a este modelo. Como les digo, la incidencia de la remoción de áridos no fue estudiada en profundidad, si bien es conocido este desbalance de sólidos que hacen las canteras, no fue manifestado numéricamente para ver su incidencia, pero de alguna manera incide y hay que regularla. Me gustó mucho el comentario de la necesidad de impactos ambientales para la actividad agrícola, que es una de las principales acciones antrópicas que genera problemas de contaminación y de erosión o problemas aluvionales, y no se tiene en cuenta. Después, esto que les comenté, que las acciones antrópicas son mucho más severas que cualquier otro análisis hidráulico o hidrológico. Esto es importante. Hoy en día la disposición de información satelital, espacial, modelación numérica, nos permite generar distintos modelos numéricos, y es importante analizar grandes rangos de sensibilidad de parámetros, ¿no? Cada una de estas modelaciones tuvo varias horas de cálculo, o sea que también es pesado, computacionalmente es bastante costoso, pero digamos, permitiría hacer análisis de sensibilidad para ver qué factor es el que está más incidiendo. Y finalmente, bueno, estudiar con mayor profundidad estos procesos de erosión en función de algún dato. Vos me decías, Marcelo, que tenés testigos de erosión, sería fantástico poder coordinar con ustedes y articular de alguna manera el uso de esa información para poder disponer de datos de erosión, datos de encontrar algún sedimentograma, algún coeficiente volumétrico de concentración de sólidos, porque no hay nada realmente, mucho menos que los datos de lluvia. Bueno, como línea de acción, lo que mencionó Jorge, la propuesta del sistema de alerta, obviamente hace a la reducción del riesgo, conocer la vulnerabilidad, hace a la disminución del riesgo, entonces es importante medir en el lugar crítico para poder tener al menos una alerta. Analizar con métodos numéricos, con otra modelación que no se alcanzó a hacer, los tiempos de respuesta, digamos, es decir, Jorge pudo identificar los puntos críticos y los caudales de salida, quizá falten los tiempos de respuesta
con modelos un poco más hidráulicos, realizar campañas de difusión, concientización, tanto a la sociedad como a los tomadores de decisiones respecto de estos temas de gestión de riesgos, ¿no? El tema de seguridad hídrica, incorporarlo dentro de la agenda política, optimizar y articular, hacer gobernanza realmente institucional, articulando información disponible en distintas instituciones. El INA está a disposición de todas las instituciones, la universidad también. Y fortalecer, bueno, esto es lo mismo, y finalmente poder realizar estudios de riesgo hídrico en otros puentes de la provincia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, el aplauso para el ingeniero Héctor Burgos.